Ok chicos, en el video anterior estábamos analizando qué era el modelo agroexportador, las características del modelo agroexportador y las consecuencias que se generaron con el modelo agroexportador. También empezamos a ver cuáles eran los factores externos que propiciaron la crisis de la primera mitad del siglo XX en Costa Rica. Estos son los elementos que nosotros estábamos viendo. Vamos a hacer un pequeño repaso nada más para poder reconocer entonces cuáles fueron esos factores externos e internos para que ya nos quede claro entonces el tema y responder a la pregunta que nos generamos al principio: ¿qué factores internos y externos propiciaron la crisis económica de la primera mitad del siglo XX? Entonces, nosotros identificamos principalmente al modelo agroexportador como aquel que se caracterizaba por la exportación de productos agrícolas con una característica que era la dependencia. Entonces, nuestros mercados, como les mencionaba anteriormente, antes de la Primera Guerra Mundial, el principal mercado para el café era Gran Bretaña y Francia, ¿verdad? Que eran los mercados para el café. Una vez de que se da la Primera Guerra Mundial, entonces entendemos acá que participan en la triple entente Gran Bretaña y Francia, tema de décimo, ¿verdad? Junto con Rusia. Entonces ellos no se van a dedicar a comprar café porque lo que necesitan es solventar las necesidades del conflicto armado. Entonces cierran el mercado y nosotros no vamos a poder vender café. Entonces no hay ingresos. Eso es uno de los elementos importantes. Luego, hay que entender principalmente que se disminuyó y se contrajo las exportaciones, y con ello, si no hay exportaciones, difícilmente hay ingresos para poder importar productos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver cómo esas importaciones se van a reducir, se disminuyen, y con ello también los ingresos del Estado. ¿Por qué los ingresos del Estado se van a disminuir? Bueno, porque el país se mantiene debido a las exportaciones y los impuestos que se generan de las mismas. Entonces esos son impuestos aduaneros, y las necesidades que tiene un país de la parte pública y solventar las deudas que se habían adquirido es por medio de esos impuestos. Entonces, al no haber exportación durante este periodo, no hay ingresos para el Estado y aumenta entonces considerablemente la deuda externa y la deuda interna de nuestro país, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros vamos a ver que no solamente Costa Rica se ve afectado acá, sino toda América Latina y toda Europa, ¿verdad? Y todo el resto de países que dependían de esta economía europea que había entrado en guerra. Entonces hay que reconocer muy bien que la inflación empieza a aumentar considerablemente. Que es la inflación? Es cuando se encarecen los artículos de consumo. Ahora, si es difícil adquirir esos artículos, ¿quiénes son los que se van a ver primero afectados? La gente de más escasos recursos. En todo elemento, en toda crisis, nosotros vamos a ver que son las personas de escasos recursos porque no pueden solventar sus necesidades. Y no solamente esto, sino la Primera Guerra Mundial va a generar la quiebra de muchas empresas que dependían principalmente de la exportación del café y la dependencia del mismo. Ahora, nos vamos cuando, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se cierran los mercados europeos. Estados Unidos reemplaza en cierta parte las exportaciones, y Costa Rica se dirige hacia Estados Unidos con el café también. Ya teníamos el banano, el café. Estados Unidos lo compra, pero Estados Unidos se caracteriza por comprar cantidad y no calidad. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29, hay que reconocer que primero, durante este periodo, no nos habíamos visto tan afectados porque todavía Estados Unidos nos seguía dando impulso. Ahora, aquí cuando Estados Unidos es el que se encargaba de la economía mundial y entra en crisis, ahí sí vamos a ver una repercusión significativa en, por ejemplo, el colón, ¿verdad? Vamos a ver cómo
se va a dar prácticamente la disminución del valor del colón, el cierre de las exportaciones también, la disminución de las mismas, y con ello un panorama muy alarmante en nuestro país. El Estado durante este periodo se ve caracterizado por ser de corte liberal. Entonces nosotros vemos aquí cómo durante estos elementos vamos a encontrarnos la fragilidad del Estado liberal. ¿Por qué quiere decir fragilidad del Estado liberal? Cuando nosotros hablamos de eso, el liberalismo hay que ver que fomenta la propiedad privada y las libertades civiles individuales de las personas, pero no interviene en la sociedad. El Estado liberal no interviene directamente en las necesidades de la sociedad. Entonces, ellos no van a gastar directamente bastante en salud, en educación, en obras públicas, ¿verdad? Entonces, hay que ver que a partir de la crisis, este Estado liberal va a empezar a ¿qué? A decaer. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado, si nosotros hablamos que el presupuesto aquí, antes de esto era de un 20-24% para las necesidades de la sociedad, a partir de aquí, en el Estado, luego de la crisis, perdón, con el fin del Estado liberal, a partir de 1930 aumenta hasta un 40%, el doble, para solventar las necesidades. Entonces, todos estos elementos muestran un factor interno que nosotros vemos ahorita, ¿verdad? Entonces, todo lo que fue la propiedad privada debido a la exportación de café y todo se ve ahí plasmada durante ese periodo, ¿verdad? Ahí nosotros prácticamente tenemos que diferenciar entonces un factor externo o los factores externos, cómo se involucran con los factores internos. Ahora, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que inicia en 1939, paraliza el comercio y afecta las finanzas, ¿verdad? Las finanzas públicas van a verse afectadas. ¿Por qué? Porque de la misma manera como se dio en la Primera Guerra Mundial, hay una disminución de las divisas. Entonces, los ingresos del Estado que provienen de los impuestos del comercio se disminuyen y con eso hay una escasez de capital. Entonces, cuando hay escasez de capital, vamos a tener también reducción de las importaciones, aumento de la inflación, el desempleo y las pobrezas. Entonces, pero aquí en la Segunda Guerra Mundial tenemos que reconocer que esta crisis va a provocar, principalmente, va a provocar durante este periodo, va a provocar una mayor intervención del Estado. Si aquí el Estado, como por ejemplo el de León Cortés, se había caracterizado por invertir en obra pública, aquí vamos a ver cómo a partir de 1940 el Estado invierte, pero en la seguridad social, creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, las garantías sociales, el Código del Trabajo, es durante este periodo. Se cierran los mercados y todo, pero ya el Estado estaba marcado a no seguir y eliminar principalmente este Estado liberal que nosotros vemos aquí arriba, la fragilidad del Estado liberal a un Estado más interventor. Entonces, vean que nosotros tenemos en un factor interno la economía dependiente de los vaivenes del mercado internacional. O sea, ¿por qué? Porque los europeos, los norteamericanos son los que fijan principalmente el precio a los productos. Un mercado interno sumamente débil, Entonces ahí tenemos esos factores internos que los vamos a determinar bien para poder entender que están de la mano con los factores externos, ese mercado interno débil que nosotros teníamos y la alteración del orden político, que era principalmente por medio de los golpes de Estado que se estaban generando. No se daban una alternancia democrática del poder, sino que nada más era mucha intervención por parte de los golpes de Estado.